Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. El marido palideció al ver la cama vacía. ¿Dónde está mi madre? Ella está paralizada. Yo me encogí de hombros. Se escapó, después de que le mostré las grabaciones de las cámaras. Al enterarse de las cámaras, él empezó a tartamudear. Y yo añadí, sí, y eso también lo vi. ¿Haces la maleta tú solo o quieres que te ayude? La mujer cuidaba de su suegra paralizada mientras su marido desaparecía en el trabajo. Soportaba sus caprichos, humillaciones y exigencias interminables, creyendo que era su deber. Pero un día decidió instalar cámaras en la casa, solo para quedarse más tranquila. Lo que grabaron esas cámaras le dio la vuelta a la vida y la obligó a actuar de inmediato. Buenas tardes, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que la disfruten. Marisol estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo un taxi entraba en el patio. Del coche bajó primero Telmo, luego el conductor comenzó a trastear con el maletero, sacando de allí algo voluminoso, una silla de ruedas. Marisol tragó saliva, apretando la palma contra el cristal frío. Entonces, era serio, de verdad serio. Telmo la había llamado por la mañana desde la puerta del hospital, su voz sonaba perdida, casi infantil. Mamá, dijo él, tuvo un derrame cerebral. Está muy mal. Los médicos dijeron que necesita cuidados constantes, rehabilitación, atención las 24 horas. Sola no puede. Tendrá que venir a vivir con nosotros, aunque sea por un tiempo, hasta que pueda volver a caminar. Marisol asintió en el teléfono, aunque él no la veía, y respondió. Por supuesto, tráela, ya veremos cómo nos arreglamos. Pero por dentro pensó, ¿cómo? ¿Dónde? Solo tenían 2 habitaciones, el dormitorio y aquella que Marisol ya llamaba mentalmente la habitación del futuro bebé. Allí había un viejo sofá, 3 macetas con geranios en el alféizar y un calendario con fotos de recién nacidos que una compañera le había regalado, insinuando cosas. Ahora tendría que reorganizar todo. Marisol se apartó de la ventana y revisó la habitación con rapidez. Podía mover el sofá hacia la pared, trasladar las plantas a la cocina, quitar el calendario, así quedaría espacio. También necesitaría cosas para un enfermo encamado, pañales para adultos, empapadores, quizá un orinal. Frunció el ceño, pero enseguida se reprendió. ¿Qué pensamientos eran esos? Al fin y al cabo era la madre de Telmo, la mujer que lo había traído al mundo y criado. Aunque la relación entre ellas nunca había sido cálida, ¿cómo iba Marisol a negarse? Sonó el timbre. Marisol suspiró, alisó sus vaqueros. Tenían bolitas de desgaste, tendría que comprar unos nuevos, pero nunca encontraba tiempo. Fue a abrir. En el umbral estaba Telmo, desconcertado, despeinado, con la chaqueta arrugada. Detrás de él se veía la silla de ruedas, y en ella, Amparo. La cabeza ligeramente ladeada, la mirada pesada e inmóvil, los labios entreabiertos. Marisol retrocedió un paso sin querer. Pasen, pasen, murmuró, abriendo la puerta de par en par. Telmo empujó la silla hasta la entrada, apenas cabía entre el perchero y el mueble de los zapatos. Amparo guardaba silencio, movía los ojos lentamente, con esfuerzo, como si cada desplazamiento de la pupila fuese agotador. Marisol se acercó y se inclinó para mirarla de frente. «Amparo, ¿me escucha?». La suegra parpadeó. Una vez. Marisol lo tomó como respuesta. «Ahora mamá está así», dijo Telmo con cansancio, quitándose la chaqueta. «Los médicos dicen que tiene parálisis en el lado derecho, que ha perdido el habla. Quizá se recupere, quizá no. El tiempo lo dirá. Lo principal son los cuidados, masajes, alimentación. No puede hacer nada sola». Marisol asintió. Algo en su interior se encogió, pero no lo mostró. Simplemente fue a la habitación que ayer imaginaba con una cuna y un cambiador y empezó a retirar las flores del alféizar. Los primeros días transcurrieron como en una niebla. Marisol corría entre el trabajo, la casa y la suegra. Esta yacía inmóvil, incapaz de mover brazos o piernas. Marisol le daba de comer con cucharita papilla de maíz, había leído en internet que se traga con facilidad, luego sopa triturada, compota. Amparo comía despacio, con esfuerzo, parte de la comida se escurría por la barbilla y Marisol se la limpiaba con paciencia, después la lavaba, le cambiaba el pañal, la giraba de un lado a otro para evitar escaras.
En internet había muchos artículos sobre el cuidado de enfermos encamados y Marisol intentaba seguir cada recomendación. Por las noches la suegra gemía, suave, quejumbrosa, largamente. Marisol se despertaba con esos sonidos, saltaba de la cama y corría a la otra habitación. ¿Y si se asfixiaba? ¿Y si algo había pasado? Pero Amparo solo dormía emitiendo esos lamentos. Marisol le acomodaba la manta, comprobaba el pañal y volvía a acostarse. Una hora después, lo mismo. Telmo dormía profundamente. Apenas se levantaba por las noches, ni siquiera cuando Marisol lo empujaba con el codo a propósito. Telmo, tu madre está gimiendo, ve a verla, susurraba ella. Tú estás más cerca, balbuceaba él, medio dormido. Por favor, ve tú. Estoy tan cansado del trabajo. Y Marisol iba, una y otra vez. A la semana empezó a notar que los ojos se le cerraban ya a mediodía. En el trabajo apenas se sostenía, tomaba café a litros, pero aún así cabeceaba sobre los documentos. Al principio los compañeros preguntaban qué le pasaba, pero Marisol se encogía de hombros, que todo estaba bien, que simplemente había mucho que hacer en casa. ¿Qué cosas exactamente? No lo aclaraba. No quería quejarse, y además, ¿para qué? Nadie iba a ayudar. En casa se convertía en un autómata, llegaba del trabajo y directo a la cocina a preparar la cena, luego alimentaba a su suegra, después lavaba los platos, y otra vez a la habitación de la suegra, cambiar el pañal, girarla, revisar si la piel estaba enrojecida. Telmo en ese tiempo estaba en la computadora del dormitorio. Jugaba a unos tanques o a unos juegos de disparos. Marisol no prestaba mucha atención. A veces salía a la cocina, se servía café y asomaba la cabeza a la habitación de su madre. ¿Cómo está?, preguntaba desde la puerta. Igual, respondía Marisol sin levantar la mirada. Justo estaba untándole crema en la espalda a la suegra para evitar escaras. Eres increíble, decía Telmo, gracias por ayudar. Y regresaba a la computadora. Al principio Marisol se enfadaba, luego simplemente se acostumbró. Era inútil esperar más de él, siempre había sido así, cómodo para sí mismo. Si podía pasarle la responsabilidad a otro, lo hacía. Antes, Marisol pensaba que era algo tierno, que simplemente él era un poco infantil y con el tiempo maduraría. Ahora entendía, no madurará. Esa es su naturaleza. El mes pasó desapercibido. Marisol adelgazó, bajo los ojos le aparecieron ojeras oscuras y las manos se le volvieron ásperas por tanto lavar y desinfectar. Se miraba en el espejo y no se reconocía. Una mujer gris, agotada, le devolvía la mirada. ¿Dónde estaba aquella Marisol que hacía poco planeaba el cuarto del bebé, elegía papel pintado con ositos, soñaba con un hijo? Una noche estaba sentada en la cocina, tomando café y mirando fijamente la pared. Tenía unas ganas inmensas de dormir, solo acostarse y no despertar en 12 horas. Pero le esperaba la cena, alimentar a la suegra, cambiar el pañal, los gemidos nocturnos. Marisol tragó las lágrimas que querían salir. No podía derrumbarse, tenía que resistir. Oye, ¿y por qué no le pides a mi mamá que te ayude aunque sea un poco?, dijo de pronto Telmo entrando en la cocina. Llevaba pantalones de estar en casa, una camiseta vieja, el pelo despeinado, la expresión satisfecha, seguramente acababa de ganar otra partida. Marisol lo miró fijamente. ¿Cómo va a ayudarme? Está paralizada. Bueno, no sé, Telmo se encogió de hombros. Quizá con algún consejo, o apoyándote moralmente. Marisol guardó silencio. Sí, claro, apoyará. Si ni hablar puede, solo mueve los ojos. Y los movía con tanta expresividad, que a veces Marisol pensaba que Amparo lo veía todo, lo entendía todo e incluso la juzgaba, especialmente cuando Marisol, por ejemplo, se atrasaba en cambiar el pañal o se olvidaba de una pastilla. Entonces la mirada de Amparo se volvía pesada, casi acusadora. Marisol trataba de convencerse de que era su imaginación, que la enferma no controlaba sus gestos, pero la sensación permanecía. Pasaron 2 semanas más. Marisol ya casi se había resignado al nuevo ritmo, había aprendido a dormir por fragmentos, se había acostumbrado a hacer todo rápido y con precisión. Una mañana se preparaba para ir al supermercado. Telmo se había ido a trabajar, la suegra estaba en su habitación, Marisol la acababa de alimentar con avena y le había dado las pastillas. Todo estaba tranquilo. Se puso la chaqueta, tomó el bolso y salió. Pero no había llegado al ascensor cuando recordó que había dejado la cartera en la mesa de la cocina. Regresó,
abrió la puerta con la llave, entró en silencio, y se quedó paralizada en el recibidor. De la habitación de la suegra venían unos sonidos, no gemidos, algo diferente, un roce, como si alguien estuviera moviendo algo, trasteando. Marisol se acercó de puntillas a la puerta, que estaba entreabierta, y miró dentro. Amparo estaba sentada en la cama, sentada, la espalda recta, los pies en el suelo. En las manos tenía un teléfono, el mismo que Telmo le había traído el segundo día, para que, según él, la mamá no se aburriera. Marisol se había sorprendido en ese momento. ¿Qué sentido tenía darle un teléfono a alguien que no podía mover un dedo? Pero Telmo insistió, dijo que los médicos recomendaban cualquier tipo de estimulación. Marisol no discutió. Y ahora Amparo sostenía el teléfono con ambas manos y deslizaba la pantalla, con el pulgar, con seguridad, con rapidez, como cualquier persona sana. Marisol se quedó como fulminada por un rayo, incapaz de moverse. Entonces Amparo levantó la cabeza y la miró directamente. Sus miradas se cruzaron un segundo, y en ese segundo Marisol vio pánico en los ojos de Amparo, agudo, animal. Luego la suegra cayó de golpe de nuevo sobre la cama, dejó caer el teléfono, que se deslizó bajo la manta, puso los ojos en blanco y quedó inmóvil en la misma postura de siempre, de lado, la mano colgando inerme, la cabeza echada hacia atrás. Marisol se quedó sin respirar. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a salirle del pecho. Parpadeó, se frotó los ojos. Quizás se lo había imaginado. El cansancio, la falta de sueño, una alucinación. Llevaba 1 mes y medio durmiendo muy poco. El cerebro puede jugar malas pasadas. Pero el teléfono había estado en las manos de la suegra. Y ella estaba usando la pantalla. Marisol lo había visto claramente. Entró despacio en la habitación y se acercó a la cama. Amparo yacía inmóvil, la respiración tranquila, los ojos cerrados, todo como siempre. Marisol se inclinó, levantó la manta, el teléfono estaba allí, con la pantalla apagada. Lo tomó con cuidado, lo miró. Lo último abierto era una red social, el muro de noticias. Marisol tragó saliva, dejó el teléfono en su sitio, se enderezó, miró a su suegra. Esta no se movió ni 1 milímetro. Quizá de verdad lo había imaginado. Tal vez el teléfono se cayó solo, se encendió por accidente. A veces pasa. O quizá Telmo había entrado por la mañana, revisó algo y lo dejó sobre la cama. Sí, seguramente fue eso. Marisol se dio la vuelta y salió de la habitación. Tomó la cartera de la mesa, se puso la chaqueta otra vez y se fue al supermercado. Pero durante todo el camino no la abandonaba una extraña sensación, como si hubiera pasado por alto algo importante. Esa noche Marisol preparaba sancocho y pensaba, recordaba detalles, como aquellas veces en que, al entrar en la habitación, le parecía que la manta no estaba exactamente como ella la había dejado, como una vez encontró migas de galleta en el suelo, aunque su suegra solo comía lo que Marisol le daba, y las galletas no formaban parte de la dieta. Como en otras ocasiones notó que Amparo se giraba hacia un costado con demasiada facilidad, sin ayuda, aunque antes Marisol tenía que hacer fuerza para moverla. Revolvía el sancocho y reflexionaba. No, era absurdo. ¿Por qué una mujer sana fingiría estar enferma? ¿Qué sentido tendría permanecer inmóvil, soportar procedimientos humillantes, cuando podría levantarse y marcharse? Marisol negó con la cabeza. Era el cansancio, nada más. Solo necesitaba dormir. Pero la idea se le quedó clavada como una astilla. Esa noche, acostada en la cama, escuchaba los ronquidos de Telmo y pensaba. Recordaba la mirada de su suegra cuando sus ojos se cruzaron. Había pánico allí, pero también algo más, algo frío, calculador. Marisol se giró, hundió el rostro en la almohada. No, estaba imaginando cosas. Mañana pediría el día libre, dormiría bien, y todo volvería a la normalidad. Pero por la mañana, mientras alimentaba a su suegra con arepa y queso, Amparo la miraba de un modo distinto, atento, analítico. Marisol atrapó esa mirada y comprendió, no era imaginación. Algo no estaba bien, definitivamente no. Entonces Marisol tomó una decisión. Sacó el teléfono, abrió el navegador y comenzó a buscar. Necesitaba cámaras, pequeñas, discretas, con sensores de movimiento, que pudiera instalar sin que nadie lo notara. Encontró un modelo adecuado, leyó reseñas, hizo el pedido con entrega para el día siguiente. Cuando presionó el botón de pago,
Algo dentro de ella tembló. Quizá estaba equivocada. Quizá era un error. Pero si tenía razón, si todo ese tiempo la engañaban, entonces debía saberlo. Marisol dejó el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana. Afuera llovía. Una lluvia gris, fina, otoñal. La misma de aquel día en que Telmo trajo a su madre. Ya habían pasado más de 2 meses. 2 meses de su vida entregados al cuidado de su suegra. 2 meses de noches en vela, cansancio, resignación. ¿Y si todo había sido en vano? No, no en vano. Incluso si se equivocaba, había actuado bien, había ayudado, había estado allí. Pero si no estaba equivocada, entonces todo cambiaría. Sin duda cambiaría. Marisol se levantó de la mesa, se acercó a la ventana y apoyó la frente en el vidrio frío. Mañana llegarían las cámaras, pasado mañana las instalaría. Y sabría la verdad, fuera cual fuera. Las cámaras llegaron al día siguiente en una caja discreta con la palabra frágil estampada. Marisol las recogió en el punto de entrega camino a casa, las metió en el bolso y durante todo el trayecto sintió el corazón golpeando inquieto. Aún dudaba, aún trataba de convencerse de que había imaginado cosas, de que exageraba. Pero sus manos llevaban la caja de vuelta, sus pies caminaban más rápido que de costumbre. En casa esperó a que Telmo entrara a ducharse, abrió rápido la caja en la cocina y escondió las cámaras en el armario, detrás de los frascos con granos. 3 diminutas piezas, cada una del tamaño de una moneda, negras, invisibles. Incluían un manual que Marisol leyó de un vistazo. Todo era más simple de lo que esperaba: descargar la aplicación, conectar las cámaras al Wi-Fi, configurar la grabación por sensor de movimiento. Eso era todo. A la mañana siguiente, cuando Telmo salió al trabajo y la suegra yacía en su postura habitual, de lado, con los ojos cerrados, ausente, Marisol tomó las cámaras y empezó a actuar. La primera la colocó en la habitación de Amparo, detrás del viejo armario frente a la cama. Allí había una rendija entre el mueble y la pared, y la cámara encajó perfectamente, como si el lugar hubiera sido hecho para ella. Marisol comprobó el ángulo desde la aplicación. Cama, puerta, media habitación, perfecto. La segunda la instaló en el pasillo, en la repisa superior del estante con libros que nadie leía. La escondió detrás de los lomos de enciclopedias de la infancia de Telmo. Desde allí se veía toda la entrada, la puerta de la habitación de la suegra, la cocina. La tercera, en la cocina, detrás de una flor artificial sobre el refrigerador que Marisol había comprado por decoración y luego olvidado. Ahora por fin servía para algo. La cámara abarcaba la cocina entera, mesa, estufa, ventana. Marisol terminó la configuración, revisó todo una vez más, se aseguró de que grabara, de que los sensores respondieran. Todo funcionaba. Guardó el teléfono en el bolsillo del delantal, salió de la cocina y se quedó en la puerta de la habitación. Amparo yacía inmóvil, respiración tranquila. Marisol la observó unos segundos. Tal vez sí estaba todo bien. Tal vez lo del teléfono no fue más que un error, algo mal interpretado. Suspiró, se dio la vuelta y salió rumbo al trabajo. Ahora solo quedaba esperar. Todo el día Marisol miraba el teléfono a escondidas. La aplicación enviaba notificaciones cada vez que la cámara detectaba movimiento. Las primeras veces se sobresaltaba, abría la grabación enseguida, pero resultaba ser Telmo, que había entrado a ver a su madre por la mañana antes de irse, o era ella misma pasando por delante. Nada fuera de lo común. Marisol casi se tranquilizó, casi creyó que todo aquello había sido una exageración. Pero por la noche, cuando volvió a casa y se sentó a revisar las grabaciones del día, la historia cambió. Marisol abrió el archivo que la cámara de la habitación de la suegra había registrado a las 10:30 de la mañana. En la pantalla, la cama vacía, la manta arrugada. Luego, Amparo aparece en escena. Simplemente entra, caminando, con paso firme, calmado, sin rastro de debilidad o cojera. Lleva camisón, el pelo algo revuelto, pero los movimientos son seguros. Se acerca a la cama, se inclina, busca algo bajo la almohada, saca un teléfono, lo mira, lo vuelve a guardar y sale de la habitación. Marisol estaba en la cocina, aferrada al teléfono, incapaz de apartar los ojos. Entonces era verdad. Significaba que todo ese tiempo. Rebobinó un poco más. A las 11:30 Amparo vuelve a aparecer. Entra, se acuesta, se cubre con la manta, adopta la misma postura de siempre, de lado, el brazo colgando, la cabeza echada hacia atrás.
5 minutos después entra Marisol. En la grabación es ella, regresando para la comida. Se acerca a la suegra, le acomoda la manta, le acaricia la cabeza. Amparo permanece inmóvil, ojos cerrados. Interpretación perfecta. Un frío recorrió a Marisol. Volvió a ver la grabación. Luego abrió la siguiente. Cámara de la cocina. 11:45. Amparo está de pie frente a la estufa, removiendo algo en una sartén. Huevos, por el aspecto. Luego saca un plato del armario, se sirve, se sienta a la mesa y come. Con calma, como cualquiera. Después del desayuno lava los platos, se seca las manos con un paño, abre el refrigerador, saca unos caramelos, los mismos que Marisol compraba para ella y escondía en la repisa de arriba creyendo que allí estarían a salvo. Amparo desenvuelve uno, se lo mete en la boca, mastica y después regresa a su habitación. Marisol miraba incrédula. No podía creerlo. Era absurdo. ¿Para qué? ¿Por qué una mujer sana fingiría estar enferma, inmóvil, soportando pañales, cucharadas en la boca, lavados y cuidados humillantes? ¿Por qué? Pasó a las siguientes grabaciones. Cámara del pasillo. 1 de la tarde. Amparo sale de su habitación, se detiene frente al espejo, se observa, se acomoda el cabello, hace muecas, comprueba su imagen. Luego hace sentadillas. Sí, sentadillas. 1, 2, 3, 10. Se incorpora, se estira como después de un ejercicio y vuelve de nuevo a su cuarto. Marisol dejó el teléfono a un lado y se cubrió el rostro con las manos. Le zumbaba la cabeza. Así que todo ese tiempo había cuidado de una mujer sana que solo fingía. Se levantaba por las noches cuando la oía gemir. Y los gemidos eran fingidos. La alimentaba con cuchara, le cambiaba los pañales, no dormía, se consumía, mientras la suegra vivía tranquila, comía lo que quería, hacía ejercicios. Marisol apretó los puños. La rabia subía, caliente, ardiente, pero se obligó a calmarse. No, lo importante ahora no eran las emociones. Lo importante era entender. ¿Para qué? ¿Por qué Amparo hacía todo eso? Siguió revisando grabaciones. Día tras día, archivo tras archivo. La imagen se volvía cada vez más clara. La suegra se levantaba en cuanto Marisol se iba al trabajo, y cuando Telmo también. Preparaba su desayuno e incluso la comida, veía la televisión sentada en el sofá del salón, deslizaba la pantalla del teléfono, hablaba por él. Marisol abrió un video en el que Amparo estaba en la cocina con el teléfono en la oreja, y prestó atención. El sonido era bajo, pero comprensible. Sí, todo bien, aquí acostada, ¿qué más voy a hacer?, decía Amparo. La voz era normal, viva, incluso alegre. La nuera me cuida, claro, me da de comer, me lava, todo como debe ser. No está mal, se esfuerza. Aunque ya tiene una pinta, se ha agotado, tiene ojeras, pero bueno, es joven, aguantará. La persona al otro lado dijo algo que Marisol no alcanzó a oír. Amparo soltó una risita. Y claro, Telmo fue quien lo pidió, dijo que su mamá estaba mal, que necesitaba ayuda. Ella no se atrevió a negarse. Y además, el piso aquí es bueno, amplio, estoy cómoda. ¿Para qué quedarme sola en mi apartamentito cuando puedo vivir aquí con todo resuelto? Que cuide a su suegra, le hace bien, así aprende. Telmo siempre decía, una esposa debe saber cuidar, ser buena ama de casa. Pues que aprenda. Marisol pausó el video. El corazón le golpeaba tan fuerte que dolía. Así que todo era una farsa, planificada. ¿Y Telmo lo sabía? ¿O también lo engañaban? Trató de recordar cómo él condujo a su madre desde el hospital, lo confundido y asustado que parecía. ¿Actuaba o era real? Abrió archivos de los últimos días, viendo fragmentos a velocidad rápida. Allí estaba la suegra bailando en la cocina con la radio. Luego de pie frente a la ventana fumando, Marisol ni siquiera sabía que fumaba. Después al teléfono otra vez, riéndose. En una grabación, Amparo frente al espejo del pasillo, retocándose, diciéndose a sí misma. Nada mal, te mantienes bien, Amparo. Para tu edad, muy bien. Marisol veía y sentía como todo dentro de ella se endurecía, volviéndose hielo. Ya no quedaba compasión, ni ternura, solo rabia fría, nítida, y una verdad abrasadora. La habían usado, consciente, deliberadamente, sin vergüenza alguna. ¿Pero por qué? La pregunta no le daba paz. Marisol le daba vueltas una y otra vez. Tal vez la suegra simplemente quería vivir a costa de otros. Descansar de la rutina, cargar todo sobre los hombros de la nuera.
¿O había algo más detrás? Recordó cómo Telmo últimamente se había vuelto distante, casi indiferente. Antes, al menos, preguntaba de vez en cuando cómo estaba, cómo se las arreglaba, pero ahora ni eso. Llegaba, besaba a su madre y se encerraba en su habitación. Dormía como un tronco por las noches, incluso cuando Marisol lo movía para que ayudara, él solo se daba la vuelta y seguía durmiendo. Marisol pensó, y entonces la idea la golpeó, la cámara del dormitorio. No había puesto ninguna en el dormitorio, ¿y si debía hacerlo? Telmo no estaba en casa durante el día, trabajaba, pero a veces decía que pasaría a almorzar o que necesitaba recoger unos documentos. Marisol siempre estaba en el trabajo a esa hora. ¿Cómo saber qué hacía realmente? Al día siguiente, sábado, cuando Telmo se fue de pesca con los amigos, Marisol compró otra cámara, igual de pequeña, igual de discreta, y la instaló en el dormitorio, en la estantería, oculta detrás del portarretratos con su foto de boda. Ahora el ángulo cubría la habitación entera, incluida la cama. Configuró la grabación y esperó. Lunes, martes, revisó. Nada. Grabaciones normales. Ella limpiando, Telmo entrando a buscar algo en el armario, saliendo. Miércoles igual. Pero el jueves, cuando Marisol abrió la grabación del mediodía, lo vio. Telmo entra en el dormitorio. No solo. Con él hay una mujer. Joven, unos 25 años, falda corta, blusa ajustada, el cabello largo y teñido de rubio. Ríen, Telmo la abraza por la cintura, la besa en el cuello. La mujer se ríe, se aparta, dice algo. Marisol subió el volumen. ¿Estás seguro de que tu esposa no volverá? Pregunta la mujer. Seguro. Está en el trabajo hasta las 6, responde Telmo, quitándole la blusa. Tranquila, tenemos tiempo de sobra. Caen sobre la cama, la misma cama donde Marisol duerme cada noche. Ella miraba sin sentir nada. Solo vacío, frío, silencio interior. Adelantó la grabación, tienen sexo, luego se quedan abrazados, hablando. Oye, ¿y cuándo te vas a divorciar de ella? Pregunta la mujer, acariciándole el pecho. Dijiste que pronto. Pronto, pronto, murmura Telmo, es que no es tan simple. El piso está a nombre de los dos, hay que arreglarlo todo para que la mayor parte sea para mí. O todo, si se puede. ¿Y cómo quieres hacerlo? Pues tengo a mi madre viviendo aquí, ella me ayudará, dice Telmo, bostezando. Marisol ya está al límite, agotadísima, apenas se sostiene en pie. Pronto escapará sola, y entonces yo pediré el divorcio, diré que ella me abandonó, que abandonó a mi madre enferma. El juez estará de mi lado. La mujer se ríe. ¡Qué listo eres! ¿Y la madre está realmente enferma? Bueno, algo así. Telmo se encoge de hombros. Tuvo un derrame, pero se recuperó hace tiempo. Los médicos dijeron que ya puede valerse sola, pero le pedí que siguiera actuando un poco más. Le dije que así sería más fácil con Marisol. Mi madre no es tonta, aceptó. Además, le gusta que la nuera sea su sirvienta. Marisol detuvo la grabación. Le temblaban las manos. Así que todo era un plan. Frío, cínico, calculado. Para echarla de su propia casa. Para quedarse con el piso. Para librarse de ella y traer aquí a esa amante. Volvió a ver la grabación. Luego otra vez. Hasta asegurarse de que escuchó bien, de que no era una alucinación, ni un malentendido. Era real. Su marido la engañaba. La suegra fingía la enfermedad. Y juntos querían expulsarla del piso, que ella misma había comprado. Con su dinero, el que había ganado antes de casarse, y qué ingenua, registró a nombre de ambos porque pensó, somos familia, ¿para qué dividir? Marisol cerró el teléfono, se levantó, fue hacia la ventana. Afuera brillaba el sol, la gente paseaba, los niños jugaban en el patio. Un día común. Y dentro de ella todo se derrumbó, hecho añicos. Pero lo extraño es que no había lágrimas, solo frialdad y una claridad serena, cristalina. Sabía lo que debía hacer. Tenía que actuar. Y actuar de modo que ellos no pudieran preverlo, no pudieran escapar. Marisol copió todos los videos en un pendrive. Luego los subió a la nube, creó copias de seguridad, comprobó que todo se abría, que nada se corrompió. Las pruebas estaban allí, sólidas, irrefutables. Se sentó, tomó un cuaderno y empezó a planear. Primero la suegra. Debía entender que el juego terminó, que Marisol lo sabe todo. Mostrarle los videos y darle un ultimátum, irse en silencio o enfrentar un escándalo público. Que familia, conocidos,
vecinos supieran que es una mentirosa y una estafadora. Amparo era vanidosa. Marisol lo había notado desde hacía tiempo. No querría vergüenza. Se iría sola. Y después Telmo. Más complicado. Pero los videos con la amante eran unas bajo la manga. Él tenía una aventura. Planeaba quedarse con el piso. Marisol no se lo permitiría. El piso fue comprado con su dinero. Podía demostrarlo con el comprobante bancario que aún conservaba. Sí, estaba a nombre de ambos, pero el dinero era suyo desde el principio. Y con eso se podía negociar sin llegar a juicio. Marisol no quería tribunales, abogados, escándalos públicos. Solo ponerlo frente a la realidad. Te vas voluntariamente, te llevas tus cosas, y todo termina aquí. De lo contrario, los videos llegarán a su familia, amigos, trabajo. Él no soportaría esa vergüenza. Se iría. Marisol terminó de escribir el plan, lo leyó de nuevo, lógico, realizable. Guardó el cuaderno en el cajón, se levantó, bebió un vaso de agua. Seguía fría por dentro, pero el dolor ya no quemaba. Pronto terminaría todo. Pronto se libraría de ambos, de la suegra que la utilizó como sirvienta y del marido que traicionó, mintió y tramó destruirla. Por la noche, Telmo llegó del trabajo, como siempre besó a su madre en la frente, fue a la cocina y se sentó a cenar. Marisol puso la mesa, colocó delante de él un plato con arroz, frijoles y plátanos fritos. Él comía mirando el teléfono, deslizando la pantalla. Marisol, sentada enfrente, bebía café y lo observaba, preguntándose cómo antes no había visto esa mirada indiferente, esa distancia, ese egoísmo que se escondía detrás de cada gesto. Siempre había sido así, simplemente ella no quiso verlo. El amor es ciego, sí, pero ahora ella veía con claridad. Marisol, ¿por qué estás tan pensativa?, preguntó Telmo sin levantar la vista del móvil. Nada, pienso en cosas, respondió Marisol con calma. ¿En la vida? Ya veo, asintió él, volviendo a hundirse en la pantalla. Marisol sonrió levemente. Muy pronto, Telmo, muy pronto sabrás en qué pienso. Al día siguiente revisó todas las grabaciones una vez más, asegurándose de no haber pasado nada por alto. Todo estaba allí, las pruebas reunidas, el plan preparado, solo quedaba elegir el momento. Y ese momento llegó el sábado. Telmo se preparaba para ir de pesca. Desde temprano anduvo de un lado a otro, armando cañas, termo, bocadillos. Marisol lo ayudó en silencio, como siempre. Él salió alrededor de las 8, prometiendo volver por la tarde. Marisol lo acompañó a la puerta, le hizo un gesto de despedida, cerró y apoyó la espalda contra la madera. Ya está. Había llegado la hora. Fue a la cocina, se sirvió un café, se sentó a la mesa, bebió despacio, ordenando sus pensamientos. Luego se levantó, tomó el portátil, abrió la carpeta con las grabaciones, seleccionó las más reveladoras, donde Amparo bailaba, cocinaba, hablaba por teléfono, reía, y las dejó en el escritorio para tenerlas a mano. Después entró en la habitación de la suegra. Ella yacía como siempre, de lado, ojos cerrados, respiración uniforme. Marisol se acercó, puso el portátil sobre la mesita, levantó la tapa y reprodujo el primer video con el volumen al máximo. En la pantalla apareció Amparo alegre, despierta, con bata, bailando al ritmo de la radio. Marisol miró a la suegra. Esta no se movió, pero Marisol vio el pequeño temblor en los párpados, la rigidez súbita de los hombros. Mire, Amparo, dijo Marisol, tranquila pero firme. Mire qué bien baila usted. La suegra abrió los ojos lentamente, miró la pantalla y palideció. Su rostro pasó del rosado al gris ceniza, los labios temblaron. Intentó emitir un sonido confuso, fingiendo no entender, pero Marisol ya había pasado al siguiente video. Ahora aparecía Amparo friendo empanadas, luego hablando por teléfono, riendo, diciendo: la nuera me cuida, claro, sí que se esfuerza. Aunque ya tiene una pinta agotada, está ojerosa, pero nada, es joven, aguantará. Amparo se incorporó de golpe, arrojó la manta a un lado. Ningún rastro de parálisis, ninguna debilidad. Se sentó derecha, espalda firme, ojos abiertos de par en par, miedo y rabia mezclados. ¿De dónde sacaste eso?, roncó con la voz temblorosa. Cámaras, respondió Marisol sin rodeos. En todo el apartamento, cada paso tuyo está grabado. 2 semanas completas. La suegra quiso hablar, pero Marisol alzó la mano. Escucha bien, tienes 3 horas.
Empacas tus cosas y te vas. A donde quieras, amigas, parientes, tu piso. Me da igual, pero si en 3 horas sigues aquí, enviaré estos videos a todos. Familia, vecinos, conocidos. Los subiré a las redes. Que todos vean qué gran actriz eres. No creo que te guste. Amparo abrió la boca. La cerró. Su rostro alternaba pálido y rojo. Intentó protestar, gritar, pero Marisol ya se había dado la vuelta y salido de la habitación, cerrando la puerta con calma. En la cocina se sirvió más café. Le temblaban las manos, pero respiró hondo hasta calmarse. Lo esencial ya estaba hecho. 10 minutos después se escucharon ruidos desde la habitación, golpes, portazos, pasos acelerados. Amparo corría, metía cosas en una bolsa, murmuraba nerviosa. Marisol se quedó sentada, escuchando, esperando, sin intervenir. Media hora más tarde, la suegra salió al pasillo, roja, despeinada, con una enorme bolsa en la mano. Se detuvo en la puerta de la cocina y miró a Marisol con odio. Te vas a arrepentir. Telmo no te lo perdonará, escupió. Ya veremos, respondió Marisol, serena. Amparo se quedó un momento más, luego giró sobre los talones y salió del apartamento, cerrando la puerta con un portazo. Marisol oyó como en el rellano marcaba el número de un taxi. Después, silencio. Marisol terminó el café, se levantó y fue a la habitación. La cama vacía, la manta tirada, el armario abierto. Amparo se había llevado solo lo indispensable. El resto quedó. Marisol cerró el armario, alisó las sábanas, abrió la ventana para ventilar. La habitación pareció revivir, hacerse más luminosa. Ahora le tocaba el turno a Telmo. Marisol volvió a la cocina, abrió el portátil, encontró los videos con la amante. Los revisó otra vez, solo para asegurarse. Sí, todo estaba ahí, claro, nítido, irrefutable. Cerró el portátil, lo guardó en el armario, tomó el teléfono, abrió la aplicación de las cámaras, comprobó, todo funcionaba, todo seguía grabando. Esa noche, cuando Telmo volviera, ella se lo mostraría, y entonces todo terminaría, definitivamente. Marisol se puso de pie, fue hasta la ventana, miró al patio. El sol se inclinaba hacia el ocaso, el cielo se teñía de rosa. Los niños corrían hacia sus casas, las ancianas charlaban en los bancos. Una tarde más. Y dentro de ella, una calma fría, firme, la calma de quien ya decidió y avanzará hasta el final. Pronto todo cambiaría. Pronto sería libre. Telmo volvió alrededor de las 8. Marisol oyó cómo se cerraba la puerta del edificio, cómo resonaban sus pasos en la escalera. Siempre subía rápido, saltándose un escalón. La llave giró en la cerradura, la puerta se abrió y él entró. Sonrojado, satisfecho, oliendo a agua de río y a algo más, dulzón, quizás cerveza. En la mano, una bolsa con pescado. Marisol, mira cuánto pesqué. Gritó desde la entrada, levantando la bolsa. 5 dorados, uno bueno para freír. También un bagre pequeño para sopa. Marisol estaba junto a la estufa, removiendo la olla. Se giró y lo miró. Telmo brillaba, con los ojos alegres y las mejillas encendidas, evidente que había pasado un buen día. Nada sospechaba. Marisol sintió un nudo en el pecho, pero con un esfuerzo lo deshizo. No podía flaquear ahora. Bien hecho, dijo con voz pareja. Déjalo por ahora en el frigorífico, luego lo limpiarás. Lo limpio ya mismo. Es rápido, rió Telmo, quitándose la chaqueta. La tiró en el perchero, entró en la cocina y dejó la bolsa en el fregadero. Luego se volvió hacia Marisol. Oye, ¿y mi mamá? Qué raro que esté tan callada. A estas horas siempre está gimiendo. Marisol siguió removiendo el caldo, sin mirarlo. Se fue, dijo tranquila. Telmo quedó paralizado. ¿Cómo que se fue? Parpadeó, desconcertado. ¿A dónde se fue? Simplemente se fue. Hizo la maleta y se marchó. Telmo permaneció en medio de la cocina, procesando. Luego giró bruscamente y fue a la habitación de su madre. Marisol escuchó la puerta abrirse, el silencio que siguió, y luego su voz, fuerte, casi grito. Marisol, Marisol, ¿qué está pasando aquí? Ella apagó la estufa, dejó el cucharón, se secó las manos con un paño y caminó hacia él sin prisa. Telmo estaba en la puerta del cuarto, mirando la cama vacía, el rostro pálido, los ojos abiertos de par en par. ¿Dónde está mi madre?, gritó, girándose hacia Marisol. Ella está paralizada.
No puede irse así como así. Marisol se detuvo a 2 pasos, cruzó los brazos y lo miró directo. Escapó, respondió con un leve encogimiento de hombros, después de que le mostré las grabaciones de las cámaras. Telmo se quedó mudo, la boca abierta, pero sin palabras. La comprendió como por partes, primero desconcierto, luego la sangre huyendo de la cara, luego nueva palidez. Tragó saliva. ¿Qué cámaras? Su voz temblaba, más baja. Las que están en todas las habitaciones, dijo Marisol sin apartar la mirada. Y también las de tu amante. Sí, eso también lo vi. ¿Empaquetas tus cosas tú mismo o necesitas ayuda? Telmo empezó a tartamudear. Abría y cerraba la boca, como si las palabras se disolvieran antes de salir. Palideció aún más y retrocedió un paso. No es lo que crees, balbuceó. No, repitió Marisol con calma casi indiferente. ¿Entonces no fuiste tú quien trajo a una mujer cuando yo no estaba? ¿No fuiste tú quien se acostó con ella en nuestra cama? ¿No fuiste tú quien planeó echarme del piso para quedártelo? Telmo quedó con la boca abierta, las pupilas saltando como animal acorralado buscando salida. Dio un paso atrás, tropezó con el umbral y casi cayó. Marisol, yo no es así, puedo explicarlo, murmuró, con voz frágil, irreconocible. Marisol se recostó contra el marco de la puerta, inmóvil. Explica, dijo, serena. Te escucho. Telmo guardó silencio. Intentaba inventar algo, se veía en su cara. Ceño fruncido, ojos que huían, labios que se movían sin emitir sonido, pero nada le venía a la mente. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Fue un accidente, logró decir por fin. Solo una vez. Yo no quería, ella fue la que empezó. ¿Una vez? Repitió Marisol, y en su voz surgieron notas de acero. Curioso. Tengo grabaciones de 3 semanas, todos los jueves, puntuales, como en horario. ¿Fueron 3 semanas de accidentes? Telmo palideció aún más. Parecía a punto de desmayarse. Se apoyó en la pared, se pasó una mano por la cara. Marisol, perdóname, sí, soy un idiota, un estúpido, pero no lo hice con maldad. Es que ella es joven, es guapa, y tú siempre estás cansada, agotada, no reaccionas a nada. ¿Agotada? Marisol bajó la voz, pero la sensación fue aún más cortante. ¿Y te sorprende que estuviera agotada? Medio año cuidando de tu madre, que está perfectamente sana, fingiendo estar inválida. Medio año levantándome por las noches, dándole comida en cucharadas, cambiando pañales, sin dormir, consumiéndome mientras ella preparaba desayunos, freía empanadas, hacía ejercicio y charlaba alegremente con sus amigas, burlándose de cómo engañó a su ingenua nuera. Telmo bajó la cabeza y cayó. Y lo mejor, continuó Marisol, avanzando un paso, es que tú lo sabías. La convenciste tú. Le pediste que fingiera para llevarme al límite, para que yo misma me fuese. Y después pedirías el divorcio, diciendo que te abandoné, que abandoné a tu pobre madre enferma. Y te quedarías con el piso. Mi piso, por cierto, comprado con mi dinero. Inteligente plan, Telmo. Lástima que no funcionó. Telmo alzó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas, los labios le temblaban. Perdóname, susurró. Perdón. Yo no quería. Yo solo me perdí. Te perdiste, repitió Marisol con calma. Entiendo. Tú estabas perdido, mientras yo trabajaba, cuidaba de tu madre, me destruía por dentro. Mientras tú te acostabas con tu amante en nuestra cama y planeabas deshacerte de mí. Muy perdido, sí. Entonces Telmo rompió a llorar. Llorar de verdad, con sollozos, con la cara desfigurada, lágrimas cayendo sin control. Se dejó deslizar por la pared, se sentó en el suelo, se cubrió la cabeza con las manos. Perdóname, Marisol, perdóname, no volverá a pasar, te lo juro, dame otra oportunidad, por favor, balbuceaba entre hipos. Marisol lo miraba desde arriba y no sentía nada, ni lástima, ni rabia, ni alivio. Vacío puro. El hombre que lloraba a sus pies era un desconocido. Quizás siempre lo fue y ella simplemente no quiso verlo. No hace falta, dijo en voz baja. No quiero disculpas ni promesas. Ya es tarde, Telmo. Recoge tus cosas y vete. Hoy, ahora. ¿Pero a dónde voy a ir? Soy él. No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Con tu amante, respondió Marisol. Esa joven, linda, divertida, que te reciba a ella. O con tu madre. Ahora también está sin casa. Podéis alquilar algo juntos.
Seréis una gran familia feliz. Telmo levantó la vista, ojos rojos. No vas a echarme así, ¿verdad? Somos familia, llevamos tantos años juntos. 5 años, aclaró Marisol. 5 años, y los últimos 6 meses tú destruiste mi vida, poco a poco. Así que sí, te echo. Y otra cosa, el piso está a nombre de los dos, pero se compró con mi dinero. Tengo todos los documentos. Pediré el divorcio, y el piso será mío. No esperes quedarte con nada, solo con lo que trajiste el día que nos casamos. 3 bolsas de ropa y un portátil viejo, si recuerdas. Telmo calló. Las lágrimas se secaron. Su rostro se endureció. Miraba un punto fijo, inmóvil. Por fin comprendió, era el final, no habría marcha atrás. ¿Y si no me voy?, preguntó de pronto, con rabia brotando en la voz. ¿Qué harás? Marisol sacó el móvil, lo desbloqueó y abrió la carpeta de grabaciones. Estos archivos ya están en un pendrive y en la nube, dijo serena. Si en 1 hora sigues aquí, los enviaré a todos, a tus padres, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo y también a tu jefe. Seguro le interesará saber que su empleado trae amantes a casa en horario laboral. Tienes horario flexible, ¿verdad? Pues explícale en qué lo usabas. Telmo se puso de pie de un salto, la cara torcida por la furia. Eres una perra, gritó. No te atreverás. Sí me atreveré, respondió Marisol sin elevar el tono. Te quedan 59 minutos. Se quedaron así, frente a frente. Telmo respirando con violencia, puños apretados, el cuerpo entero en tensión. Por un instante Marisol creyó que él se lanzaría sobre ella, pero no, solo respiró, miró, y luego se dio la vuelta bruscamente y fue a la habitación. Marisol se quedó de pie en el pasillo, escuchando cómo él abría el armario con estrépito, arrancaba la ropa, la tiraba al suelo, murmuraba maldiciones entre dientes. Luego silencio, un roce, cegaramente guardando cosas en la bolsa. Marisol no se movió, solo aguardó. 20 minutos después, Telmo salió del dormitorio con una gran bolsa deportiva. El rostro enrojecido, despeinado, los ojos inyectados en sangre. Se detuvo junto a la puerta, miró a Marisol. Vas a arrepentirte de esto, dijo con voz baja, cargada de odio. Mucho. Puede ser, asintió Marisol, pero hoy no. Telmo se quedó un instante más, luego tiró de la puerta y salió. La cerró de un portazo tan fuerte que temblaron los cristales. Marisol escuchó sus pasos bajando la escalera, luego el golpe de la puerta del edificio. Silencio. Se quedó allí, en medio del pasillo, escuchando ese silencio. Por primera vez en 6 meses, el apartamento estaba así, sin gemidos, sin pasos, sin voces ajenas. Solo silencio. Marisol apoyó la espalda en la pared, cerró los ojos. Sintió como algo dentro de ella se aflojaba, se liberaba, emergía. Lágrimas rodaban por sus mejillas, tibias, silenciosas. No las contuvo. Lloró. No por pena, sino por alivio. Porque había terminado. Porque había resistido. No supo cuánto tiempo permaneció así, quizá 1 minuto, quizá 10. Luego se secó el rostro con las manos, inspiró hondo y exhaló. Cansada, pero en paz, fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua, lo bebió de un trago, luego otro. Le temblaban las piernas, el cuerpo exigía descanso. Pero aún tenía algo que hacer. Tomó el móvil, abrió contactos, buscó el número de Amparo y lo bloqueó. Después el de Telmo, bloqueado también. Abrió sus redes sociales, eliminó a la suegra de amigos, bloqueó a ambos. En todas partes. Sin tentación de mirar, de saber dónde están. Habían salido de su vida, y allí se quedarían. Luego abrió la galería, el álbum de fotos con ellos. Boda, viajes, celebraciones. Telmo sonriendo, ella al lado sonriendo. Tan felices, tan enamorados. ¿Cuándo fue eso? Casi 1 siglo atrás. Marisol revisó todas las fotos y seleccionó el álbum entero. Pulsó eliminar. El móvil preguntó, ¿seguro? Sí, seguro. Las fotos desaparecieron. Dejó el teléfono sobre la mesa, caminó por la casa, entró al dormitorio. Telmo se había llevado solo lo suyo, su mitad del armario intacta. La cama revuelta, calcetines tirados en el suelo. Marisol los recogió y los puso en el cesto. Luego retiró toda la ropa de cama, sábanas, funda nórdica, fundas de almohada, la apretó en un bulto, la llevó al baño, la metió en la lavadora, añadió detergente, programó la temperatura al máximo.
que se borre todo, incluso el olor. Mientras la máquina rugía, Marisol volvió al dormitorio, sacó ropa limpia y tendió la cama con cuidado. Alisó la sábana, esponjó las almohadas. Abrió la ventana de par en par, aire nuevo. La brisa fresca de la tarde llenó la habitación. Olía a flores tropicales, a tierra húmeda tras la lluvia. Limpio, libre. Cerró la ventana y regresó a la cocina. Miró el reloj, las 10. Debía cenar, pero no tenía hambre. Solo cansancio, pesado, profundo. Se sirvió un café, con azúcar, se sentó a beber a sorbos. ¿Y ahora qué? El divorcio, por supuesto. Presentar la demanda, reunir papeles. El piso se resolvería. Estaba a nombre de ambos, sí, pero ella conservaba los comprobantes bancarios, era suyo. Telmo no iría a juicio, temía demasiado que los videos salieran a la luz. Firmaría lo necesario y desaparecería. Mejor así. El trabajo. Mañana era lunes. Debía ir. Aunque la idea doliera de puro agotamiento, tenía que volver a vivir. Retomar ritmo, rutina. Volver a ser ella. Y además Marisol posó una mano en el vientre y pensó en la habitación que un día quiso convertir en cuarto de bebé, en los papeles pintados, en los sueños. Entonces parecía imposible. Todo se derrumbaba. Pero ahora la habitación estaba libre. La suegra se fue. Telmo se fue. Nadie impediría ahora que soñara, que planeara. Sola, sí, pero mejor sola que con quien traiciona. Terminó el café, lavó la taza, apagó la luz, fue al dormitorio, se recostó en las sábanas limpias, cerró los ojos. La casa en silencio, sin gemidos, sin ronquidos, sin extraños. Solo ella. Y eso era perfecto. Marisol se durmió pensando que mañana sería otro día, el primero día de su nueva vida. Y pasara lo que pasara, saldría adelante, porque era fuerte, mucho más fuerte de lo que creía. El sueño llegó rápido, profundo, sereno. Durmió sin sobresaltos por primera vez en medio año, y por la mañana la despertó el sol, cálido, tropical, filtrándose entre las cortinas. Marisol abrió los ojos, se estiró, se sentó en la cama. A su lado, la mitad vacía donde Telmo dormía antes. Vacía, pero no triste, vacía y libre. Marisol se levantó, se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. Afuera era un lunes cualquiera, la gente corría al trabajo, los niños al colegio, los coches atrapados en el tráfico. La vida seguía, y la suya también, una vida nueva. Marisol sonrió a su reflejo en el cristal. Lo había logrado. Ella pudo. Había dejado atrás a quienes la usaron, quienes la traicionaron, quienes le mintieron. Ahora era libre, y aquella libertad era el mejor sentimiento del mundo. De pie frente a la ventana, mirando el patio bañado por la luz de la mañana, supo que aquel no era un lunes cualquiera. Era el primero sin ellos, sin la suegra que fingió estar enferma medio año, y sin el marido que la traicionó y planeó destruirla. Respiró hondo. Algo ligero, casi ingrávido, se expandió en su pecho. Libertad. Así se siente. Se apartó de la ventana y fue al baño. Se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. El rostro, cansado, ojeras bajo los ojos. Pero la mirada, otra, ya no rota, ya no perseguida, firme y tranquila. Se pasó la mano por el cabello, acomodó su pijama. Tenía que prepararse para el trabajo. En la cocina preparó café y huevos con tomate. Se sentó a desayunar sin prisa. Curioso, la comida sabía mejor. O tal vez era solo que por fin podía comer sin levantarse cada 5 minutos a ver a la suegra, sin oír a Telmo masticar con el móvil en la mano. Marisol sonrió y terminó el café. Sí, la comida definitivamente sabía mejor. En la oficina, los compañeros notaron el cambio enseguida. Marisol entró y Rocío, la recepcionista de la entrada, levantó las cejas con sorpresa. Marisol, ¿qué pasa contigo? ¿Estás brillando? La miró de arriba abajo. ¿Ocurrió algo? ¿En qué sentido? Marisol colgó la chaqueta, se alisó la blusa. No sé, te veo distinta. Rocío ladeó la cabeza, examinándola. ¿Cansada? Sí. ¿Pero feliz? Hace mucho no te veía así. Marisol se limitó a encoger los hombros. Solo dormí bien, nada más. Rocío resopló, pero no insistió. Y Marisol fue a su mesa, encendió el ordenador y se sumergió en el trabajo. Por primera vez en 6 meses no deseó que pasara rápido el día. No esperaba con ansiedad la hora de irse a casa para atender,
limpiar, cocinar, soportar el silencio tenso del marido o los gemidos de la suegra. En casa la esperaban solo dos cosas, silencio y libertad. Por la tarde, de camino a casa, entró al supermercado. Caminó entre los pasillos despacio, mirando los productos sin prisa. Antes siempre compraba lo mismo, provisiones para la semana, estrictamente por lista. Ahora podía explorar. Eligió un buen vino tinto, chocolate caro, papaya fresca. También queso azul, el que le encantaba, ese que Telmo odiaba y fruncía el ceño si lo veía en la mesa. Ahora podía comer todo lo que quisiera. En casa puso música, salsa, que casi no escuchaba porque a Telmo le dolía la cabeza. Abrió el vino, se sirvió una copa, cortó queso y fruta, se acomodó en el sofá. Bebía sorbos pequeños, saboreando, pensando en lo que venía ahora. El divorcio. Lo primero. Tomó el móvil y buscó información. Resultaba sencillo, ir al ayuntamiento, firmar el formulario, esperar el plazo. Sin hijos ni disputas patrimoniales, el trámite sería rápido. No tenían hijos, y la vivienda era de ella. Guardaba en la caja fuerte todos los comprobantes que demostraban que fue comprada con su dinero. Telmo podría exigir lo que quisiera, pero los hechos estaban de su lado. Y las grabaciones también. Él no se atrevería a discutir. Marisol dejó el móvil, se recostó en el sofá. Dentro de un mes sería oficialmente libre. Divorciada, sola. Y lo raro era que la idea no dolía, reconfortaba. Ligera, correcta. Ese era su camino. Al día siguiente, martes, Marisol fue al ayuntamiento. Llevó los documentos, el certificado de matrimonio, llenó el formulario. La funcionaria, una mujer cansada, revisó los papeles y levantó la vista. ¿Su esposo está de acuerdo con el divorcio?, preguntó. Sí, asintió Marisol. Bien, entonces él también debe venir a firmar. O pueden venir juntos si lo prefiere. Vendrá después, respondió. Yo se lo avisaré. La mujer asintió, selló el papel, entregó una copia. Vuelva en un mes, dijo. El 10 de noviembre, a las 10 de la mañana, con los documentos. Marisol tomó los papeles, dio las gracias y salió. En las escaleras se detuvo, mirando el cielo, azul, limpio, como si brillara solo para ella. En un mes, todo acabaría oficialmente. Mientras tanto, había que vivir. Sacó el móvil, desbloqueó y escribió a Telmo. Corto, directo, sin emoción. He solicitado el divorcio. Tienes que ir al ayuntamiento a firmar. Si no vienes, lo harán igual, pero tardará 3 meses en vez de 1. Tú decides. Envió. 1 minuto después llegó la respuesta. Iré. Marisol guardó el teléfono en el bolsillo y fue hacia la parada. Mientras caminaba, pensaba en lo rápido que Telmo había respondido, sin discutir. Significaba que había aceptado la realidad, que entendió que era inútil pelear, que ella tenía las grabaciones y no estaba mintiendo. Bien, mejor así, menos desgaste. Los días siguieron su curso. Marisol trabajaba, volvía a casa, hacía sus cosas. Comenzó a remodelar la habitación que antes ocupaba la suegra. Primero sacó todo lo que quedaba allí, la cama vieja, la mesita, unas cajas con las pertenencias de Amparo que no se llevó. Marisol llamó a su suegra usando otro teléfono, sin desbloquearla. Sí, respondió Amparo, con voz tensa. Soy Marisol, dijo ella, serena. Aquí quedaron tus cosas. ¿Vienes a recogerlas o las tiro? Silencio. Luego, con veneno en la voz, Amparo dijo. Tíralas. Y colgó. Marisol bajó el teléfono, se encogió de hombros. Bien. Empacó las cosas de su suegra en bolsas y las llevó al contenedor. La cama y la mesita las regaló por una web de anuncios. Vinieron a buscarlas. La habitación quedó vacía y luminosa. Limpió el suelo, las ventanas, puso papel nuevo en las paredes, beige claro, con un patrón fino. Después pintó el techo, instaló una lámpara nueva. Trabajaba por las noches, despacio, disfrutando el proceso. Era como purificación, como borrar todo rastro de Amparo, de su mentira, de su farsa. Una semana después, la habitación estaba lista. Marisol se quedó en el umbral, observando, limpio, fresco, lleno de luz. Sin cortinas, sin alfombra, sin cuadros, por ahora. Pronto sería un cuarto infantil. Sonrió y cerró la puerta. Aún no sabía si habría un bebé. El test, comprado hacía una semana, seguía guardado en el baño, sin abrir. Marisol tenía miedo de hacerlo,
miedo a ver una sola línea y sentir decepción, o dos líneas y sentir vértigo, porque criar sola no sería fácil, pero tarde o temprano tendría que saber. El sábado por la mañana, al despertar, mirando el techo, decidió. Se levantó, fue al baño, sacó el test. Lo abrió, leyó las instrucciones, lo hizo todo al pie de la letra. Dejó el test sobre el lavabo, puso el temporizador de 3 minutos, salió al pasillo, apoyó la espalda en la pared. Esperó. El corazón latía fuerte, las manos temblaban. Cuando la alarma sonó, volvió al baño y miró. 2 líneas. Claras, firmes. Se quedó observándolas, sin creer. Luego se sentó despacio en el borde de la bañera, cubrió el rostro con las manos. Embarazada. Estaba embarazada. Dentro de ella, bajo su corazón, crecía un bebé, su bebé. Las lágrimas brotaron solas, tibias, silenciosas. Marisol lloraba y sonreía al mismo tiempo. Era una mezcla extraña, alegría con miedo, incertidumbre, un poco de vértigo. Estaría sola, sin marido, sin apoyo. ¿Pero y qué? Lo importante era que tendría un hijo. Ese hijo que deseó, que esperó, y que no tenía culpa de nada. El bebé era suyo, solo suyo. Y ella haría todo para que fuera feliz. Secó sus lágrimas, se levantó, se miró al espejo. El rostro enrojecido de tanto llorar, pero los ojos brillaban. Puso la mano sobre el vientre, lo acarició. Aún no se notaba nada, pero pronto sí. Pronto sentiría los movimientos, los pequeños golpes. Pronto lo vería en una ecografía. Pronto. Marisol sonrió a su reflejo. Todo va a estar bien. Claro que sí. El 10 de noviembre Marisol llegó al ayuntamiento a las 10. Telmo ya estaba allí, más viejo, demacrado, con una chaqueta arrugada. Al verla, apartó la mirada, hundió las manos en los bolsillos. Marisol se acercó, asintió. Entraron en silencio, pasaron a la oficina. La misma funcionaria cansada revisó los documentos y les entregó los formularios. Firmaron, sellaron. 10 minutos. Eso es todo, ya están libres, dijo la mujer. Podrán recoger el certificado en 3 días. Marisol se puso de pie, fue hacia la salida. Telmo la siguió, sin hablar. Afuera ella se detuvo, volvió la cabeza. Él estaba a un paso, mirando a un lado. Eso es todo, dijo Marisol, en voz baja. Sí, respondió él, sin mirarla. Todo. Silencio. Ella esperó, por si él decía algo, intentaba disculparse, pero no. Solo guardó silencio, encorvado. Adiós, Telmo, dijo ella, y bajó las escaleras. Espera, la llamó él. Marisol se detuvo, volvió el rostro. Telmo seguía en lo alto de la escalera. La miraba. ¿Tú eres feliz ahora?, preguntó él, y su voz sonaba extraña. No era rabia, no era rencor, era vacío. Marisol pensó, ¿era feliz? Difícil responder. Estaba más ligera, sí, más libre, sin duda, pero feliz quizá pronto. Cuando naciera el bebé, cuando pudiera cargarlo en brazos, cuando viera su primera sonrisa. Entonces sí, lo seré, respondió. Muy pronto. Telmo asintió y apartó la mirada. Marisol lo observó un segundo más, luego se dio la vuelta y se alejó. No miró atrás. Oyó el portazo detrás de sí. Él se marchó en otra dirección. Salió de su vida para siempre. 3 días después, Marisol recibió el certificado de divorcio. Lo llevó a casa y lo guardó en la carpeta de documentos. No lo volvió a mirar. Era un capítulo cerrado. Tocaba empezar otro. Pasaron 2 semanas. Marisol fue al ginecólogo y se registró en el control prenatal. La doctora, una mujer mayor, amable, la examinó y confirmó el embarazo. 5 semanas. Todo bien, desarrollo normal. Marisol escuchó con atención, preguntó, recibió respuestas claras y pacientes. La doctora le indicó vitaminas y le dio recomendaciones sobre alimentación y descanso. ¿Lo criará sola?, preguntó mientras llenaba la ficha. Sola, asintió Marisol. No pasa nada, sonrió la doctora. Muchas crían solas ahora. Lo importante es que te cuides y no gastes nervios. Lo demás llega. Marisol salió de la clínica con una bolsa de vitaminas en la mano. Noviembre era cálido y soleado, y parecía que el sol brillaba para ella. Sonreía, caminaba lento, imaginando el futuro, el cuarto infantil, la cuna, los juguetes, los paseos con el cochecito, las noches de arrullo, las canciones suaves. Como el niño crecería, iría a la escuela, sería grande.
Había tanto por delante, tanta felicidad. En casa abrió su libreta y empezó una lista de compras: cuna, colchón, sábanas, ropa, pañales, cochecito, bañera. La lista crecía, y Marisol comprendía que quizá el dinero no alcanzara para todo, pero no importaba, encontraría la forma. Podía comprar cosas de segunda mano, pedir a conocidos, asumir horas extra o trabajos por cuenta propia. Querer es poder, y ganas no le faltaban. Un mes después comenzó a montar la habitación del bebé. Compró una cuna blanca, casi nueva, con barandas talladas, a mitad de precio, por anuncio. La vendedora, una madre joven, le regaló además el colchón, casi sin uso, dijo. Marisol la llevó a casa, la armó junto a la ventana y luego se quedó contemplándola. Extendió la sábana limpia, colocó una almohadita, vacía aún, pero pronto la ocuparía su hijo. El cochecito también lo encontró en anuncios, gris, 3 en 1, barato porque tenía un rasguño en el chasis. A Marisol no le importó. Era firme, con buenas ruedas y capazo impecable. Lo dejó en el pasillo y cada vez que pasaba le sonreía. Pronto, paseos al parque, patos, bancos al sol. La ropa de bebé la compraba de a poco, una camisita aquí, un gorrito allá, calcetines diminutos. Los lavaba, los doblaba y los guardaba en una cómoda pequeña, comprada solo para él. A veces abría el cajón, los acariciaba, los acercaba al rostro. Tan pequeños, tan tiernos. Pronto serían usados por su hijo. Diciembre llegó caluroso. Marisol miraba el patio luminoso desde la ventana. Su vientre ya tenía un ligero volumen, que ella acariciaba con ternura cada noche. A veces creía sentir movimientos, pero la doctora decía que era temprano, solo el intestino. Marisol igual prefería creer que era el bebé diciendo, «Mamá, estoy aquí». En el trabajo, los compañeros ya notaron el embarazo. Rocío fue la primera en ir a preguntar. «Marisol, ¿estás embarazada?», dijo con los ojos muy abiertos. «Sí», sonrió ella, «embarazada». «¿Y el marido?». «Supe que te divorciaste». «Me divorcié», afirmó Marisol. «Lo criaré sola». Rocío silbó. «¡Guau! ¡Qué valiente! Yo no podría». «Yo sí pude», respondió Marisol con calma. «No es para tanto. Saldré adelante». Rocío la miró con respeto nuevo. «De verdad, eres admirable». Marisol volvió a sonreír y regresó al trabajo. Sí, admirable, porque no se rindió, no se quebró, no dejó que la destruyeran. Atravesó engaño, traición y humillación, y permaneció de pie. Y delante tenía una vida nueva, con un hijo a quien amaría con todo su ser. Pasaron más semanas. Una noche, mientras leía un libro sobre maternidad en el sofá, llamaron a la puerta. Marisol se extrañó, no esperaba visitas, no había hecho pedidos. Se acercó y miró por la mirilla. Afuera estaba Amparo. Marisol se quedó inmóvil. Su suegra se veía mal, demacrada, envejecida, con un abrigo viejo, el cabello revuelto. Estaba ahí, cabizbaja, y se notaba que le pesaba cada paso. Marisol dudó, abrir o no, pero al final suspiró y abrió la puerta sin quitar la cadena. «¿Qué quieres?», preguntó. Amparo levantó la mirada. Tenía los ojos rojos e hinchados. «¿Puedo pasar?», dijo casi en un susurro. «Necesito hablar». «¿De qué?». Marisol no retiró la cadena. Amparo tragó saliva, perdida. Quería pedir perdón. Marisol guardó silencio. La observaba, esperando. «Actué mal», siguió Amparo, con la voz temblorosa. «Todo lo que hice fue una bajeza. Lo sé. Quería pedirte perdón». «¿Perdón?». Marisol repitió la palabra sin ira, sin compasión. Solo cansancio. ¿Y eso qué cambia? «Nada», admitió Amparo. «No cambia nada. Pero tenía que decirlo. Yo lo perdí todo. Los familiares no me hablan, los amigos me dieron la espalda. Todos saben que fingí, que engañé. Telmo también está furioso conmigo, dice que arruiné todo. Estoy sola ahora, completamente sola». Marisol escuchaba sin sentir nada, ni pena ni satisfacción, solo vacío. Aquella mujer recibía lo que había sembrado. Justicia simple. «Lo siento», dijo Marisol, y era verdad. Le daba pena, no como no era ofendida, sino como ser humano que comete errores y paga por ellos. «Pero no puedo ayudarte». «Perdóname», murmuró Amparo. «Solo perdóname, si puedes». Marisol la miró por última vez. «Te perdono», respondió suave. «Vete». Amparo se volvió despacio y bajó hacia la escalera.
Marisol cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Tenía las manos temblorosas, algo en el pecho se tensó, luego se aflojó. La había perdonado. No porque Amparo lo mereciera, sino porque ella misma merecía ser libre, libre del rencor, de la rabia, del deseo de venganza. Eso corroe, envenena. Marisol no quería vivir así. Quería vivir ligera, limpia, luminosa, para ella y para su bebé. Caminó despacio hasta la sala y se dejó caer en el sofá. Puso la mano sobre el vientre. El bebé dio una patadita, suave, casi imperceptible, pero Marisol la sintió. Sonrió entre lágrimas. Ahí estaba, su hijo, vivo, creciendo, real. Por él valió la pena todo. Por él valía la pena perdonar. Por él valía la pena seguir. Los meses pasaron volando. Marisol trabajó hasta el 7º mes y luego tomó su baja maternal. Sus compañeros le hicieron una pequeña despedida, un sobre con dinero y un gran oso de peluche. Marisol se emocionó, les dio las gracias y prometió volver algún día para presentarles a la bebé. En casa hizo los últimos preparativos, compró lo que faltaba, preparó la bolsa para el hospital, releyó artículos sobre parto y cuidados del recién nacido. Estaba nerviosa, sí, pero también en calma. Dentro de ella había una certeza, todo saldría bien. El parto empezó de madrugada, a mediados de julio. Marisol despertó con un dolor profundo en el vientre, era el momento. Llamó a la ambulancia, se alistó, fue al hospital. El trabajo fue largo, casi un día entero. Doloroso, agotador, aterrador. Pero cuando la médico puso aquel pequeño bulto tibio sobre su pecho y Marisol oyó el primer llanto, todo desapareció, dolor, miedo, cansancio. Solo quedó amor puro, inmenso. Niña, dijo la doctora con una sonrisa. Sana. 3,250 kilos. Felicidades. Marisol contempló ese rostro diminuto, los ojos cerrados, los puñitos apretados. Una niña, su niña. La abrazó, la besó en la coronilla, respiró ese perfume dulce de vida nueva. Hola, chiquita, murmuró. Hola, mi amor. Te esperé tanto. La bebé abrió los ojos y buscó a su madre. Marisol sonrió entre lágrimas. Así era la felicidad, auténtica, infinita. Todo lo vivido valía este instante. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada herida. Todo llevaba a este milagro en sus brazos. 5 días después Marisol volvió a casa con su hija. Entró con cuidado, la acomodó en la cuna y la arropó. La bebé respiraba suave, arrugaba la naricita. Marisol se quedó mirando, sin poder apartar los ojos. Era tan hermosa. Los primeros meses fueron duros. Marisol se levantaba de noche, daba pecho, cambiaba pañales, se quedaba dormida sentada. Pero no dolía, era su hija, su tesoro. Por ella lo haría todo. Cuando la niña cumplió 3 meses, Marisol salió por primera vez al parque. El día era cálido, luminoso. Empujaba el cochecito despacio, respiraba hondo. Otras madres sonreían, algunas se acercaban a ver a la bebé y la elogiaban. Marisol se sentía feliz, verdaderamente feliz. Por primera vez en muchos años. Cerca de la fuente tomó a la niña en brazos. La pequeña despertó, abrió los ojos. Marisol la acarició, la besó en la nariz. ¿Ves qué linda fuente?, susurró. Aquí viven pájaros. Cuando crezcas los alimentaremos juntas. ¿Te gustan los pájaros? Seguro que sí. La bebé sonrió. Sonrisa consciente, primera de verdad. Marisol ahogó un suspiro, la estrechó fuerte. ¡Qué maravilla! ¡Cuánto amor! Se sentaron en un banco. Marisol la mecía en brazos, tarareaba suavemente. El parque sonaba a agua, pájaros, risas. La vida seguía, una vida nueva, limpia, feliz. Esa noche, tras acostar a la niña, Marisol fue a la habitación que antes fue de su suegra, ahora la habitación de la bebé. Miró a la pequeña dormida, luego salió en silencio, fue a su dormitorio y se recostó. Pensó en todo lo que había cambiado en un año, traición, dolor, humillación, y ella resistió. Se desprendió de quienes la usaron, mintieron, intentaron destruirla. Empezó de cero, sola, y aún así venció. Marisol sonrió en la oscuridad. Sí, lo logró. Sin juicios, sin abogados, sin escándalos. Solo con pruebas, claridad y fuerza. Recuperó su vida. Y ahora tenía todo lo que importaba, libertad, calma y una hija amada. Telmo estaba lejos, en el pasado. Amparo también. Cada uno recibió lo que le tocaba. Y Marisol recibió felicidad.
Se giró, abrazó la almohada. Mañana sería otro día de esta nueva vida. Y ella lo recibiría con una sonrisa. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.